Saludos, amigas y amigos de Asegure su Salud. Qué bueno tenerles nuevamente aquí con nosotros para otro interesante programa de salud y seguridad social. Recuerden que este es el único programa en nuestro país especializado en salud y seguridad social. Compañero, amigo, hermano, doctor Gustavo Dime, Willamo, Rafael, ya se te pasó la tristeza. Un hombre bien... Se te pasó la tristeza de la pérdida del Licey, pasado es a debido él. a que ahora han querido ustedes vender que el Licey ganó porque el Escogido perdió en la Serie del Caribe. Bueno, ya no fue República Dominicana, ya ahora fue el Escogido. El Escogido perdió entre la Serie del Caribe. No, pero el Escogido puso récord en la Serie del Caribe. Sí. Puso récord en la Serie del Caribe. No, 3 juegos. Invicto. Yo creo que 3 juegos en extra inning, que se lo saquen de la nevera entre el octavo y el noveno. Ese debe ser más récord que otra cosa. Fueron peleados. Sí, pero no. Que te saquen 3 juegos de la nevera en el último inning. Mira, pero Gustavo, seriamente hablando, va a haber que hacer algo con la Serie del Caribe o con el béisbol en nuestro país, porque... hablando un poquito en serio, ya lo de la asistencia a los estadios fue lastimosa. Bueno, y eso se ha repercutido. Oye, se han hecho eco en los medios deportivos internacionales de la escasa asistencia que tuvimos. No, y sobre todo que un país beisbolero. Gustavo, los precios. Sí. Oye, la taquilla más económica me dicen eran $60 de 10 a $60 costaban. Bueno. De 10 a $60. Oye, para nuestro país era demasiado también. Sí, por 4.24 está hablando de taquilla de... Y los gastos también. No, ¿quién? Transporte, un refrigerio. La pizza, el trago, la cerveza, el refresco, que tú no vas solo al play. Demasiado fuerte. ¿Entiendes? No Mira, fácil, Gustavo, al iniciar nuestro programa, como siempre, recordándole a nuestros amigos que estamos presentes en las redes sociales a través del Twitter, @aseguresusalud, en Facebook, por igual Asegure Su Salud, y que nuestro correo de contacto es aseguresusalud@gmail.com. Igualmente nuestro teléfono para cualquier tipo también de contacto, valga la redundancia en este caso, es el 809-543-7922. 809-543-7922. Gustavo, hoy... como ya se está haciendo una costumbre en nuestro programa, tenemos otro cuarto bate de invitado o de invitada en este caso, ¿verdad? Sí, peso pesado. Eso yo creo que era como uno de los refuerzos que debió tener el Escogido. Si hubiera tenido ese refuerzo. Un refuerzo de eso, sí, exactamente. Sí. Y la verdad es que antes de anunciar su nombre, pues tenemos este programa, ya lo habíamos dicho anteriormente, hoy lo reiteramos, quiere expresar sus más sinceras condolencias a nuestra querida amiga e invitada de hoy, doña Nélcida Marmolejo, directora de la DIDA, la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, quien hace poco tiempo pues tuvo la pérdida de su querido padre, un ser humano ejemplar y que gracias a Dios luchador. Tuvo mucho tiempo aquí con nosotros, ¿verdad? Más de 100 años. Sí, 104. Pero uno nunca quiere que sus seres queridos se le vayan y nosotros pues desde aquí externamos nuestras condolencias a doña Nélcida, quien estará con nosotros en breves momentos, para llevarles informaciones importantes, trascendentales de lo que pasa en la vida. Esa es, digamos, a una institución que es de las partes esenciales de nuestro sistema. Claro. Porque es donde el afiliado va a quejarse o orientarse, y es la que a su vez retroalimenta a las demás instancias del sistema con lo que está pasando en la población. Así es. O sea que yo creo que debe ser una entrevista, como ella acostumbra, muy buena, y yo adelanto que no va a alcanzar el tiempo. Rafael, con ella. pero una pregunta. Y con estas situaciones que están pasando, los grandes ligas, ¿por qué tú no invitas a Waldo Suero al programa? Yo, mira, Gustavo. Tú estás como Elizabeth, Gustavo, que dice que si lo trae... No, lo que pasa... Y yo creo que no. No, tú sabes que... Nosotros lo invitamos en la campaña, Mira, y él no pudo ir, ¿te recuerdas? Sí. No, recuerden que tuvimos aquí una comisión, este programa del equipo con la doctora Amarilis Herrera, su equipo. Que por cierto, no le he sentido después de la victoria. Bueno, porque ya Waldo es el presidente del colegio médico. Pero también, no di que habían unos acuerdos.
Yo lo que pienso es que a Marili, igual que a otros que hicieron acuerdo, no estaban de acuerdo con lo que está sucediendo después del acuerdo. Mira, fue un buen juego de palabras el tuyo, un buen juego de palabras. Mira, Gustavo, yo lamento mucho la situación que estamos viviendo. No, para nadie es una sorpresa esto de la huelga, todos esperábamos. Él mismo reconoce que se le eligió, se le llevó esa posición para que peleara por la defensa de los derechos de los médicos, sobre todo, y de la clase, de nuestra clase. Nosotros también pertenecemos a esa clase, pero para seguir siendo un gremio y no un colegio. Pero tal como dijimos en un programa anterior, bueno, todavía cuando él no había sido electo presidente del Colegio Médico, nosotros estimamos necesario que salud en general, el sector salud, tenga un mayor presupuesto. Creemos también y defendemos el derecho que tienen nuestros médicos a vivir mejor, y el personal de salud en general. El personal de salud en general, perdone esa omisión, pero es importante, el personal de salud en general necesita mejores condiciones de vida. Eso no se puede negar, y eso es impostergable, pero, como siempre lo hemos manifestado, no puede ser a expensas de la salud de los más desposeídos, de los más pobres, de los que precisamente necesitan más atención en salud. La huelga no puede ser un recurso, mucho menos primerizo. Mucho menos primerizo, porque hubo una breve entrevista, un breve encuentro con la ministra de Salud, con el director del Servicio Nacional de Salud, y de ahí pasamos inmediatamente a la huelga. No puede ser, ese no puede ser el camino. Reitero nuestra solidaridad con la causa de los médicos, pero tienen que haber otra vía, tenemos que forzar el diálogo, tiene que imponerse el diálogo entre las partes, tenemos que hacerle ver al gobierno, a toda la sociedad, la importancia de invertir más en salud. Eso que hemos dicho y que comentamos entre nosotros, de lo que pasa a veces en los hospitales, de las precariedades de nuestros centros de salud y de las precariedades de nuestras familias también, eso no se puede negar, pero todo eso tenemos que llevarlo al conocimiento pleno del pueblo, de la sociedad, de los médicos, y no podemos agotarnos. Que lo hemos dicho, que no, es que esa tiene que ser una lucha sin tregua, sin cuartel, pero nuestro mejor aliado en esa lucha es la atención a nuestros pacientes. Una atención de calidad que resuelva problemas. Con eso no se puede. Mira, Rafael, entendiendo también que este es un presupuesto que apenas hizo su primer desembolso en enero. O sea que tú no tienes mecanismo para que en un presupuesto ya aprobado, corriendo y funcionando, te lo cambien al 5%. Entonces, si esta lucha es para que nosotros logremos que para el año 2017 en el presupuesto sea mejorada la partida del presupuesto en un 0.5, en un 1% más, hasta ahí gradualmente, como la gente ha ido demandando, llegando a ese 5%, que no es el número ideal, no sé realmente dónde lo sacaron ese 5. El número ideal no está ahí, el número ideal está en 6 a 7. Sí, ¿okay? 6 a 7 lo que invierte América Latina. Eso es lo que se ha estimado en América Latina. Pero también debíamos hacer eso, quizás un tema que podamos discutir, no en términos presupuestarios con necesidad, pero en temas de la cobertura universal, alcanzando cobertura universal, mejora calidad de servicios y todo, ¿ok? O sea, que podamos entonces ahí ir trabajando con esa parte también. Sí, ese es un tema que trataremos con ella en la entrevista. Pero mira, recordemos a la gente del SICA. Y además también, óyeme, el mundo va cambiando. Así es. La sociedad va cambiando, hay nuevos métodos de lucha. Hay nuevos métodos de lucha para alcanzar los objetivos. O sea, hay que innovar, hay que buscar formas, nuevas maneras para sensibilizar no solo al gobierno, a la sociedad en general, al Congreso, a todas las organizaciones sobre lo perentorio que es asignar más recursos al sector salud y también ayudar a que los médicos estén en mejores condiciones. Con eso, yo creo que por el momento lo vamos a dejar ahí. Va a haber mucha tela por donde cortar porque vienen nuevas huelgas, lamentablemente, penosamente. Espero también que el tema
no se politice, porque estamos también está politizado, en medio Rafael, de una campaña electoral, Rafael, o sea que es inevitable. Está politizado, todo el mundo sabe es lamentable, a qué obedecen las huelgas. Bueno, por lo menos desde el punto de vista de fuera o no, tiene que verse así. Oye, aunque no fuera así, pero estamos en medio de una campaña electoral, es inevitable que la gente lo vea así. Que él le hizo a Hipólito 80 huelgas en medio de una campaña. Pero bueno, tú decías, Gustavo, que recordemos si hay nuevas informaciones que surgen. Eso te iba a decir, que había escuchado que en el Consejo de la Seguridad Social había un tema también para tratar de asignar. Hay una propuesta para asignar fondos que viene muy de la mano también ya con este decreto del presidente que viabiliza la compra de bienes y servicios para la prevención del Zika, con el tema de eliminación de criaderos de mosquitos Aedes aegyptus, y que eso pudiera venir también de la mano con compra de medicamentos para pacientes que pudieran estar haciendo complicaciones como el síndrome de Guillain-Barré, que definitivamente, según lo que ha estado pasando en Colombia, parece que sí, que hay una asociación. Probablemente debe haber algún tipo de predisposición o algo por el estilo en términos inmunológicos, pero lo hay. Mira, Gustavo, yo creo que ahora mismo esa está constituyendo la principal preocupación. Porque fíjate, lo de la microcefalia, inclusive me llegó una información en estos días, muy reciente, que todavía no he verificado su veracidad. Tengo que oficializarla, pero la información hablaba de una serie de pacientes que habían dado a luz recientemente en El Salvador, pacientes que tenían el virus del Zika, no sé tampoco cuándo se habrían contagiado con el Zika virus, pero todos los niños nacieron bien, normocéfalos, o sea, con el tamaño de su cráneo normal. Claro, tú no dices que si tú no sabes si la enfermedad le dio primer trimestre, segundo trimestre o último trimestre. Exactamente, eso habría que determinar. Bueno, en Australia están observando a una embarazada que tiene el virus del Zika. Que tiene el virus. Lo que pasa es que hasta ahora no ha habido reportes de microcefalia fuera de Brasil. No ha habido reportes oficiales. Bueno, Colombia creo que sí. Bueno, Colombia está en investigación. Todavía no. Sí, no es un reporte oficial. No son reportes oficiales. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, en el mismo Brasil hay pacientes que sí y otros que no. Así es. Los casos de microcefalia, muchos no están todavía enlazados directamente con el virus. Entonces, todavía existe la duda. Pero lo que sí se está comprobando, y ya está la correlación hecha en diferentes países, es lo del Guillain-Barré, lo del síndrome de Guillain-Barré, que es un problema nosotros debíamos estar investigando delicado. Porque nosotros tuvimos más casos de Guillain-Barré el año pasado en República Dominicana que lo habitual. Sí, deberíamos irnos por ahí. Dándole seguimiento, un seguimiento hacia atrás a esa gente. Nosotros hemos estado desde hace ya más de un mes dándole importancia a este tema, como yo sé que ustedes lo han requerido. Tuvimos al doctor Puello, ese programa lo repetimos a solicitud de nuestros televidentes, y vamos a estar pendientes de lo que suceda con esto para llevar también informaciones que le puedan servir de orientación a nuestra teleaudiencia y también llevarles tranquilidad. Esto no es cuestión de alarmarse, seguir las medidas de prevención como lo hemos hecho, hemos exhortado hasta ahora a hacer. Mira, Gustavo, también yo creo que no vamos a cortar más, a alargar más esta introducción, porque tenemos que aprovechar el tiempo con nuestra invitada de hoy, la licenciada Nelsida Marmolejo, como dijimos, la directora ejecutiva de la DIDA, Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, con quien estaremos en breves momentos conversando. Así que no sé si tú querías agregar algo, pero si no, solamente nos resta pedirle que se queden ahí y en breves segundos tenemos aquí con nosotros.
Los riesgos en el trabajo dependerán de la labor que realices. Los trabajadores de la salud deben tomar en cuenta los riesgos físicos, químicos y biológicos. Utiliza ropa, calzado y equipos adecuados a la actividad que realices. Los docentes pueden presentar problemas de estrés musculoesqueléticos y de la voz. Evita movimientos bruscos y agresivos, así como forzar la intensidad de la voz. No importa el oficio al que te dediques, siempre estaremos contigo. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Amigas y amigos, recuerden, como le hemos dicho en otras oportunidades, que en Futuro ARS está garantizada el cuidado de su salud. La mayor riqueza de la salud en Futuro ARS son sus afiliados. Por eso nos constituimos en sus asesores, orientándolo con la prevención oportuna y sobre todo se hace mucho énfasis en una atención personalizada. Hay un servicio de autorizaciones médicas 24/7 y además Futuro ARS es de las pocas ARS, quizás la única, que tiene presencia a nivel nacional a través de múltiples oficinas. Futuro ARS, hoy por tu salud. Me levanto cada mañana, veo un nuevo día, una nueva oportunidad. Veo la sonrisa de mi madre y le doy gracias a Dios por cada día de mi vida, por reintegrarme en la sociedad como un hombre productivo. Por eso me siento agradecido de la ARL que cubrió todo mi gasto médico, mi licencia laboral y mi prótesis. No importa el oficio al que te dediques, siempre estaremos contigo. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Bien amigos, tal y como les habíamos prometido, continuando con nuestros invitados de Grandes Ligas, aquí tenemos con nosotros a alguien que hace el tiempo corto, nuestra querida directora ejecutiva de la Liga, la licenciada Nélcida Marmolejo. Doña Nélcida, ¿cómo está usted? Muy bien, estando con ustedes aquí. Bueno, ya tú sabes, engalanada. Sí, sí. Con un ser muy bonito, ¿no? Claro, no. Ya lo habíamos dicho, como lo habíamos dicho, sí. Continuando también con los asaltos. Con los asaltos. La Navidad pasó. Exacto. Bueno, ahora ustedes tienen un programa de delivery. Exacto. yo creo que ese va a ser el nuevo término, sí, el programa delivery. En el mismo espacio donde nos desempeñamos. Creo que realmente es una iniciativa que le felicito. Gracias. Porque es una novedad televisiva que ustedes vengan a los lugares a montar sus sets. Sí. Realmente muy impresionada estoy con esa modalidad. Sí, hay que innovar, así mismo es. Y realmente aprovechando el tiempo, porque como había dicho, como usted se hace, bueno, desde ahora le digo, aunque ya usted es una amiga de antaño de este programa, no es la primera vez que nos honra con su visita, pero ya a mí me gusta comprometerla para la otra, porque que no nos va a alcanzar. Sí, di que no al final, y que bueno, la comprometemos, si no. Sea testigo ahí. Así es. Pero fíjense, con una primera pregunta, yo creo que siempre la pregunta que le viene a la mente a la gente es: la DIDA recibe quejas de los afiliados. La DIDA, como sus siglas indican, Dirección de Información y Defensa de los Afiliados. Pero uno se pregunta, ¿cuál es la queja principal que llega a la DIDA de nuestros afiliados? Mire, la DIDA yo digo que tiene una multiplicidad de funciones que no es solo queja. Yo creo que durante
un tiempo, si empezamos a analizar cualitativamente el rol de la DIDA, hemos elevado de categoría la queja, y la DIDA pasa no solamente por ser el sensor del sistema desde el punto de vista de la percepción que tiene la gente de los servicios de la seguridad social y sus diferentes seguros, sino que nos convertimos en los catalizadores de la movilización de lo que es el deseo de la gente y los objetivos de la ley para su cumplimiento. ¿Me explico? Sí, ahora desarrollaselo ahí suavecito. Vez que nosotros recibimos la visita de un afiliado, la llamada de un afiliado, eso se convierte en una resonancia que llega hasta las altas esferas del sistema. Y ahí se van produciendo cambios en el ordenamiento jurídico que están naturalmente concebidos dentro de la misma ley, pero que su aplicación o su normativa no ha estado muy clara o no se ha elaborado todavía, porque es una ley relativamente nueva, como un sistema que es. Sí. Entonces nos hemos convertido en el motor que está impulsando de manera constante el desarrollo del sistema en beneficio del afiliado, con las mismas reclamaciones y esas quejas que hacen los afiliados. Entonces nosotros estamos ahora mismo, no solamente orientamos, no solamente estamos dando las informaciones puntuales de los derechos de la gente, no solamente estamos oyendo las quejas y tratando de resolverlas, sino que también nos estamos convirtiendo en el orientador de lo que son las diferentes instancias del sistema para ponerlo en auto de qué está pasando y qué cosas tienen que mejorar. No solamente al consejo, ni me estoy refiriendo solamente a lo que es la superintendencia o la tesorería, que son parte intrínseca ya de la parte administrativa y burocrática, sino a los prestadores, a los proveedores de servicios, que nosotros les hacemos saber cuáles son las quejas que tenemos. Entonces, ¿cuáles son esas quejas? Nosotros somos reiterativos. Durante el año 2015, la última campaña que sacamos, y que debemos continuarla ahora, fue la relativa a que se respete la credibilidad de las ARS. Y la gente lo oye así y se queda así y dice, pero ¿cómo que se respete? Y nosotros queremos decir lo siguiente: si nosotros estamos eligiendo a una administradora de riesgo de salud para que nos administre nuestro riesgo, y le depositamos nuestra confianza y nuestro dinero, es para cuando yo vaya a una clínica, no me exijan que yo tenga que pagar para que me puedan atender, para que me puedan dejar ingresado. Entonces, en la medida que un afiliado llega a un centro clínico, un centro médico, y le dicen que tiene que buscar dinero para depositarlo y tienen que ingresarlo, esa ARS no tiene solvencia. Así es. Esa ARS no tiene credibilidad, porque yo le estoy pagando mi dinero para que me administre mi riesgo. Entonces, nos estamos encontrando con una situación sumamente difícil, y es que las quejas más recurrentes que hay es los cobros indebidos, es los cobros en emergencia, es la negación de determinado tipo de servicio en emergencia porque deben de ser cubiertos por el bolsillo del afiliado. Entonces, algunos centros lo que dicen es, no tenemos, no se hace sonografía a esta hora, es de noche, no hay, no se puede, para que el afiliado tenga que o irse a otro centro o buscar dinero de su bolsillo para pagar adicionalmente. Entonces, esa práctica nosotros creemos que es la que más daño le está haciendo al sistema en este momento, desde el punto de vista de impacto inmediato. Ok. O sea, pero, momento. Perdón, doña Necia, pero usted ha puesto el dedo sobre la llaga, porque siempre hemos escuchado, y comenzó por ahí, la exigencia de los depósitos, de los famosos depósitos, por parte de los centros médicos. Los prestadores, esos centros, alegan que ellos se ven en la necesidad de exigir esos depósitos porque una gran parte de esos pacientes que le llegan, que son pacientes de su plan básico, de su PDSS, el plan de servicio de salud, no tienen recursos para poder pagar cualquier diferencia posterior, aunque esa diferencia esté estipulada en la ley o los reglamentos. Entonces ellos alegan que por eso hay una cantidad de servicios que no se los cubren. Pero ese depósito también sabemos que es irregular, que es ilegal, porque inclusive en ese sentido se ha normado de que no pueden exigirle a los pacientes, pero se sigue haciendo. Entonces cabe la pregunta de quién es la responsabilidad, porque si la DIDA
Si la DIA se hace eco de eso, me imagino que lleva esa queja a otras instancias del sistema. Entonces, ¿por qué se sigue haciendo? Mire, usted está planteando una situación que ha sido notificada a la DIDA y la DIDA la ha canalizado. Incluso en esta semana que acaba de pasar, nosotros nos reunimos con el superintendente de salud y eso fue uno de los puntos que estuvimos analizando de fondo, porque no podemos seguir con esta situación que es del día a día. Usted encuentra esa sala llena de personas con ese problema. Las personas que nosotros tenemos, recuerden que nosotros tenemos en los principales centros médicos un representante de la DIDA, y esa persona, cuando se ven acogotadas con las personas que van a reclamarle que le están cobrando indebidamente. Entonces yo dije, pero nos estamos defendiendo de la sombra y no de quien la proyecta. Entonces nosotros tenemos que cambiar un poco, tenemos que cambiar un poco la metodología, porque estamos cansados, estamos agotados, es lo mismo todos los días. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Las autoridades buscar métodos de conversación con las ARS y con los centros médicos, porque nosotros entendemos una realidad. Aquí hay centros médicos que han dicho, bueno, el problema es que nosotros tenemos que cobrar, porque después cuando se van, hay gente que se mete en habitaciones caras, hacen consumos por encima de lo que le establece su plan, y entonces cuando se van no quieren pagar. Eso es lo mínimo. Eso es lo mínimo. Claro. Eso es lo mínimo. Eso son las excepciones. Esos son los mínimos. Claro, la mayoría son que tuve un tiempo más de lo debido en la clínica, el monto se pasó de los 2 salarios mínimos porque habían cosas adicionales, y entonces ahí vienen los problemas. O el que no te cubre esto y no te cubre el otro, y en función de eso, como tenemos una irregularidad en el otorgamiento de las prestaciones del plan básico, pero que sea de un PDSS, también ahí hay una brecha que contribuye a crear ese vacío que hay de protección íntegra de las personas cuando están ingresadas. Entonces, nosotros le hemos pedido al superintendente que hay que hacer una reunión de trabajo para afrontar esa situación de los centros médicos, porque efectivamente hay centros médicos que se ven afectados, y nosotros creemos que esto no es para perjudicar a nadie, pero el problema es que el mayor peso ahora mismo lo están pagando los 5 millones de afiliados que hay, porque hayan 6 o 7 malas pagas. Entonces como que no hay una proporción, o sea, porque 4 o 5 personas no sean responsables en un centro médico de pagar una diferencia. Usted no me puede decir a mí que le voy a cobrar todo una diferencia. Sí, no, y definitivamente eso hay que buscar una alternativa. Hay una situación que el problema del pago no es un problema que tiene que ser discutido directamente entre el afiliado y el prestador. Es entre el afiliado y el administrador de riesgo, que es a quien yo le delegué esa función. El compromiso de pago tiene que ser entre la ARS y el afiliado. Así es. Porque ese afiliado viene de una empresa. Ese afiliado no viene del aire. O viene de una institución como es el SENASA, que tiene a su cargo, o los planes sociales, que tiene a su cargo el aseguramiento de un subsidiado, por ejemplo. O sea, que esas personas tienen solvencia moral para que se hagan negociaciones y que no tengan que verse perjudicados con medidas que a lo que benefician en última instancia es a las cuentas bancarias de esos centros médicos. Entonces, así no podemos. Entonces, esos son de los grandes problemas que nosotros estamos enfrentando, que son recurrentes, que desprestigian el sistema, que nos hace daño tanto a las ARS como a los prestadores, como a los que estamos gestando el servicio desde el punto de vista del Estado. Entonces, hay que buscar una solución definitiva. No podemos seguir con este uso abusivo de unas diferencias que nosotros sabemos que se hacen, además que para devolvérsela a la gente, si no se consumen, porque siempre hay un consumo, ¿no? Pero si no se consumen, entonces te ponen un plazo para devolvértelo. O sea que es una situación que no puede seguir pasando. Nilsida, mira, y quizás reorganizándonos de otra manera para no quedarnos en la queja, pero después ver cuáles son desde el punto de vista de los afiliados, cuáles son las grandes cosas que hay que hacer. Pero primero, ¿verdad?, recordar que el 2015 nos dejó algunos buenos sabores finalmente en los últimos meses. Por fin. Sí, nos dejó algunos buenos sabores después de tantos años de estancamiento en el avance del sistema. ¿Cuáles tuviste que fueron esas grandes esos grandes avances que tuvo el sistema? Yo creo que efectivamente desde el 2007, desde el año agosto de 2007 hasta diciembre de 2015 es un ícono
en lo que ha sido el desarrollo del sistema, acercándose a demandas puntuales que tienen los afiliados. Comenzamos, recuérdense, con el contrato póliza que fue modificado. ¿Qué es lo que es el contrato póliza? En el sistema de pensiones hay una contratación que hacen las AFP a las aseguradoras para cubrir el riesgo a un afiliado. En ese sentido, habían cláusulas que le negaban totalmente el derecho a los afiliados a recibir los beneficios que la ley le otorga. La vida jugó un rol determinante. Entonces nosotros tenemos con ese contrato póliza, desde el mismo día que se aprobó el primero, hemos estado encima de eso permanentemente, porque ha habido una situación de pérdida de derechos. Primero, se ha hecho una modificación extraordinaria y nosotros felicitamos al Consejo, a la ministra, sobre todo al viceministro, que han estado vanguardizando estos procesos de avance, y a los demás consejeros, a los demás sectores, que todos se pusieron a una, porque si no se ponen de consenso, realmente el esfuerzo no se da, o sea, no se logra el éxito. Entonces yo creo que tanto el superintendente de pensiones como todos los equipos que trabajaron para lograr que se modificara el contrato se modificó positivamente para los afiliados, con las indexaciones. Acuérdense que las pensiones no estaban indexadas y se indexaron. Acuérdense que teníamos una prescripción para la reclamación cuando una persona fallecía, para que de 2 años, o sea que prescribía el derecho a reclamar si pasaba 2 años. Tenemos también la parte que tiene que ver en las pensiones con la prescripción de los de 7 años, o sea, se llevó a 7 años. A 7 años el poder. La parte de la sobrevivencia. No, 65 años la extensión. La atención a la persona, el derecho para las prestaciones al seguro de sobrevivencia. Es decir, se dio un empuje a comienzo del año en ese aspecto, que nosotros seguimos, como es natural, reivindicando, y hoy acaba justamente de salir en los periódicos en esta semana que acaba de pasar, una sentencia muy aleccionadora de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional, que establece que los derechos sociales son imprescriptibles, a propósito de una sentencia que dio para un militar que su esposa tenía ya varios años de haber fallecido y le habían negado la pensión, o sea, que se le liquida por cada año, se le da un salario, y eso se le había negado. Hacía ya más de 7 años que había fallecido, y el tribunal acaba de dar una sentencia favorable a esa señora, que le tiene que dar de manera retroactiva. Como lo son las prestaciones laborales. Lo que es justo, claro. Y eso acaba de pasar ahora, o sea que aquí se está haciendo jurisprudencia. Aquí se está haciendo jurisprudencia, que no afecta solo a ese caso particular, sino que es un tema general. Entonces, nosotros decimos que así como se ha tomado ya una decisión constitucional que tiene que ver con la imprescriptibilidad de los derechos, no puede una persona que ha pagado su dinero perder su derecho a pensión porque han pasado 5 años. Así es. Ese es un punto interesante, Gustavo, porque pero eso fue una parte. Vamos a dejarlo ahí un momentico, porque inclusive mucha gente también tenía la idea de que la DIDA nada más aquí se resolvían cosas de salud. Saben que aquí llegan muchísimos afiliados precisamente con quejas. Llegaban con lo de las pensiones. Orientación, no solo quejas. Siempre también fue una banderada de la defensa del derecho a pensiones justas. Pero tenemos que hacer un momentico, una breve pausa para cumplir unos compromisos, y en unos segundos volvemos con ustedes. El trabajador es la razón de nuestra existencia. Velamos por la prevención de accidentes laborales y, en caso de que ocurran, todos los gastos son cubiertos en un 100%. La ARL hace que cada trabajador y trabajadora sienta la confianza y seguridad para realizar su labor sin preocupaciones. Nuestro compromiso es la excelencia en la atención a nuestros afiliados. No importa el oficio al que te dediques, siempre estaremos contigo. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones.
usted asegure su salud. Bueno, como le dijimos, siempre hay mucha información con Nelcy. Yo creo que ella entró así rápidamente por la bajadita. El contrato póliza, porque como decía Rafael, muchas veces, y en este programa, ¿verdad?, que nosotros estamos más orientados a salud, pero hablamos de seguridad social en general, con ese tema de pensiones. Pero, ¿qué otras cosas, Nelcy? ¿Qué otras cosas ustedes entienden como la vida de cara al afiliado? Exacto. Que el sistema no avanza si no es de cara al afiliado, ¿eh? Por supuesto. Porque siempre lo hemos discutido. El sistema no se ha hecho para que nosotros actuemos, sino para que las personas se Sí, beneficien. exactamente. Y siempre hemos discutido cuáles son la viabilidad financiera de las instituciones que participan. Y yo siempre digo, señor, ¿y cuál es la viabilidad financiera del afiliado? La viabilidad financiera no le dice que nada más son de las instituciones, es del sistema, y los afiliados son parte del sistema. Por supuesto, la Sin principal. ellos no existe. Claro. ¿Qué otra cosa, Nancy? ¿Así de impacto? Digo que fueron muchas cosas las que podemos decir que el sistema, el Consejo, las autoridades avanzaron. Por ejemplo, en materia de salud. Antes de la resolución 375, que hablaremos de ella, la famosa resolución. Voy a pedir que me permitan hablar un poquito de ella, porque es necesario que la persona tenga información sobre los beneficios de esta resolución. Tuvo la cobertura que se lo dio a los recién nacidos de régimen subsidiado, que antes, o sea, a los niños recién nacidos que no estaban no estaban protegidos, se daba servicio en el Seguro Nacional de Salud, y que ya eso también se logró durante este año, o sea, que un logro. No, y ahí hubo hasta incluso pago retroactivo del SENASA a hospitales por atenciones a recién nacidos en cuidado intensivo. Eso es algo muy importante, porque el criterio de núcleo familiar se asumió en esa parte que ustedes saben que la ley la deja un poco medio en gris. Y que era tan sensible, una parte tan sensible. Pero hablando de los recién nacidos, otro aspecto que nosotros siempre reivindicamos fue el hecho de que a los recién nacidos del régimen contributivo, su reconocimiento de recién nacido llegaba hasta 1 año, cuando normalmente recién nacido es de 0 a 45 días. Así es. Recién nacido. Entonces, los beneficios que le otorgaba para la enfermedad de alto costo, la ley a esos recién nacidos, se lo daban de manera gradual. Entonces, cuando el niño necesita más protección, es cuando acaba de nacer. Pero claro, así es. Entonces, ¿qué pasaba con los padres de familia? Que tenían que vender todo, hipotecar todo, porque a pesar de que había $1.000.000 con cobertura, porque ese niño es un afiliado, la ley plantea que por ser hija de un afiliado, tiene vocación de afiliado, entonces tiene 60 días para legalizar su estatus, dice la ley, entonces se le cortaba ese derecho y no se le daba esa protección de $1.000.000 en esos casos que venían con enfermedades de alto costo. Y con la resolución 375 esto se modifica y ya se da cobertura total desde el primer día hasta el año, como debía de ser, como debía de ser. Así se quitó esa fractura que había en el otorgamiento, que, óigame, desde el 2007 hasta la fecha, es muy injusticia. Vimos muchos padres de recién nacidos sufrir llorando lágrimas de sangre. Niños que murieron porque sus padres murieron recursos para poder así mismo es. Estaban dentro de lo que es la cobertura del seguro. Yo tengo muy fresca en mi cabeza el primer caso que nos encontramos con ese tipo de situación. Nosotros nos vimos aquí con una empleada nuestra de Santiago que tuvo a su niño en esa situación, y eso fue un Vía Crucis. Y justo terminando la Vía Crucis de ella, comenzó la parte, se aprobó la resolución. Pero gracias a Dios pudimos solucionar lo de ella, y fue algo muy importante, porque además estaba en el seguro SENASA, y SENASA siempre ha tenido una actitud un poco más abierta, y más pro servicio que las demás ARS, porque no percibe un beneficio per se para sus bolsillos, que es un beneficio social. Entonces eso ayudó bastante también en ese caso, pero el 99.99% de las personas no tienen esa posibilidad de poder acceder a que se les resuelvan esos problemas así. Entonces eso fue muy, muy interesante, y sobre todo algo que entendemos que fue más trascendente de lo que es las resoluciones que se tomaron durante el año 2015, que fue con los medicamentos. En primer lugar, se aumentó la cobertura, pero el aumentar la cobertura no fue tan determinante como modificar
el concepto mediante el cual se da un medicamento, se otorga un medicamento. Es decir, que estamos buscando el principio activo, la parte activa del medicamento, que es lo que de una u otra forma se constituía en un obstáculo para que el afiliado pudiera acceder a un medicamento. Este es un tema muy sensible, porque a pesar de que esa resolución existe, nosotros hicimos un estudio en el mes de noviembre, a mediados de diciembre, cuando estaba ya en vigencia la resolución, y realmente es alarmante ver que casi en el 85% no se está cumpliendo esa resolución. No se está cumpliendo. No se está cumpliendo la resolución. ¿Qué está pasando con esa parte de los medicamentos? Negando, no hay, eso no está, eso no le corresponde. Seguimos en el mismo caballito. Es una denuncia importante. Y nosotros, para poderla fundamentar más, ya se la planteamos al señor superintendente de salud. Pero en estos momentos nosotros estamos haciendo otro levantamiento, porque estamos acabando y podría ser en ese caso. Sí, que tú eras muy reciente, que la gente de conocimiento, como pasó en algunos casos. Sí, o sea, así que era que no había un conocimiento. Entonces, por eso, para ser un poco más preciso, como las cosas se han seguido repitiendo, nosotros estamos investigando cuál es el nivel, qué magnitud tiene esa situación, porque no podemos seguir haciendo leyes para que estén guardadas. Así es. Entonces tiene que haber sanción, tiene que haber penalidad y tiene que haber solución a esta mala práctica, que fue un avance positivo, extraordinario, para garantizar que el afiliado tuviese acceso al medicamento que le otorga el catálogo de prestaciones. La aprobación del plan básico y esa resolución son los dos extremos ahora mismo, que han angular para sostener un sistema un poco más equitativo y más asequible a la población afiliada a los beneficios. Y obviamente que otra de las cosas es que además de los medicamentos, el reconocimiento, y aquí yo quiero decir, de ver a las personas de manera integral. ¿Qué es lo que está pasando? Que usted no es un brazo, usted no es una cabeza, usted es una persona. Entonces, si nosotros tenemos un sistema que está moviendo a la persona por evento, por pedazo, entonces nosotros no estamos ni haciendo medicina, ni garantizando protección social, ni garantizando a la población un servicio de salud como debe de ser. Entonces, tenemos nosotros una gran dificultad en los niveles de interpretación de qué es lo que significa la parte de integralidad en salud. Eso es una situación que nosotros estamos pidiendo al Consejo, que tiene que precisar, porque el paso de la decisión que se tomó fue demasiado trascendente para que volvamos atrás. O sea, el Consejo realmente asumió de manera clara, precisa y categórica lo que es la integridad en las... ¿Qué escollo se está dando con el tema de la integralidad? Porque lo están refiriendo solamente al plan de servicio de salud y no a lo que es el evento como tal para una persona. O sea, como usted está refiriendo eso, bueno, hay el grupo 9, el grupo 7, el grupo que tiene que ver con cirugía, te estoy aplicando una parte a eso, pero con la limitante que tiene el plan básico. Precisamente, porque son interpretaciones interesadas. Pero no vendría eso a corregirse más adelante cuando se apruebe el nuevo catálogo del plan básico de salud. Sí, acuérdense que tenemos ya más de 7 años discutiendo el plan básico de salud. Bueno, usted, la DIV está participando. Seguíamos con un PDSS que fue algo transitorio de un año. Pero vamos por 9 años. Exacto. Sí, por 10 años. 10 años. 9. Y estamos por 10. Vamos para 10. Vamos para 10. Para 9. Vamos para 9 años. Sí, 9 años. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es lo siguiente. Esa conceptualización es urgente que se defina, porque si hacemos resoluciones que son lo que mandó el Consejo, que se hiciera una resolución para adecuar al renglón, a los rubros específicos y a definir cómo se iba a garantizar esa integralidad, no podemos sustraernos y seguir montados en nuestro caballo. Pero no le tocaba al Consejo la parte más general y le toca a la superintendencia la parte más interpretativa. Por eso entendemos que esa parte interpretativa tiene algunas contradicciones con lo que fue la línea general del Consejo. Entonces, como hay esa situación que se puede dar, o sea, no creo que sea una cuestión de malintencionada y nada de eso, sencillamente que tenemos que ver socialmente hablando, a nivel de protección y a nivel del espíritu de la ley,
y del objetivo de la ley, qué es lo que realmente ha dicho el Consejo para que esa situación, esa nebulosa, se despejen y no tengamos que seguir con lo mismo de antes, que el material de osteosíntesis no está cubierto. Cuando ya el propio Consejo ha tomado resolución para cubrir esa parte. Con casos muy particulares que ustedes llevaron. Entonces resulta ser que ahora tenemos una resolución que hace una ampliación, reconociendo que eso son cosas que están cubiertas, y ahora lo vamos a negar cuando ya lo hemos dado incluso. Entonces, como se redactan las resoluciones, tiene tendencia a seguir cercenando ese acceso del afiliado a esos beneficios. Pero debo de decir que aún con esos escollos, aún con esas interpretaciones, nosotros nos sentimos muy satisfechos y creemos que fue muy buena, muy oportuna. No, esa interpretación de que el millón de pesos por el alto costo no era para todo, sino por cada evento. Por evento. Eso fue trascendental. De la manera que estaba costeado así. No, yo creo que nosotros tenemos, y nosotros nos regocijamos en nuestro foro de noviembre, que nosotros siempre hacemos en noviembre, diciembre, en nuestro foro de diciembre, nosotros reconocimos frente a todas las organizaciones que participan siempre en las actividades nuestras, que este fue un año de luz el que acaba de pasar. Ahora, ¿qué esperamos nosotros? Que este 2016 no nos devolvamos, que sigamos con el recurso. Entonces, pero quedan retos entonces 2016. ¿Qué ustedes identifican que son esos grandes retos ahora, por los cuales ese camino debemos seguir trillando ya? Mire, yo creo que hay que ir por partes, no nos podemos desesperar, porque un sistema va logrando poco a poco. Pero tenemos ya, ¿cuántos años tenemos en esto? Bueno, yo tengo 60 y algo. No, tú. El sistema. Y comencé a los 16 un nuevo modelo de seguridad social. Es verdad, hay que recordar esa lucha de doña Nélida. Yo esperé desde 16 años para que los años, ya con el 60, yo esté hablando de logros. Yo creo que no hay que desesperarse, los sistemas no se cambian. O sea, la evolución de la esclavitud al feudalismo no fue tan rápido. ¿Cuántos siglos duró? Muchísimo. O sea, es verdad. Yo creo que tenemos que ver, yo soy de las personas que aunque soy intensa en un reclamo, tengo la paciencia suficiente para saber que los procesos se toman su tiempo. Perfecto. Entonces, pero hay cosas que no esperan. ¿Qué yo entiendo? ¿Cuáles no esperan? Pero vamos a ver. Hay cosas que son puntuales y que deben de ser corregidas porque estamos haciendo inequidad social. Exacto. No es posible que una persona, después que se pasa su vida trabajando, que tiene el mérito de pensionarse con una pensión muy pequeña, no tenga derecho a salud. Cuando la ley imposible, claro. Cuando la ley lo manda. O sea, ese es un gran punto. Que ahora, sí, señor. Y tú mencionaste, tú tienes 60. Quiere decir que te tocará pensionarte ahora. Pero óyeme. Que no, estoy poniendo que si te tocará pensionarte, entonces tú que has luchado por esto, no tienes seguro. No tengo seguro, pero ¿quién le quita ese derecho? No, eso es una barbaridad. No, ese derecho no te lo quita nadie, porque por es la ley. Lo dice la ley. El segundo afiliado que tiene el Seguro Familiar de Salud es el pensionado. Sí, lógico. Primero el trabajador activo. El pensionado del régimen. Y segundo el pensionado del régimen contributivo. Sí, eso está clarísimo. Sí. ¿Y en función de qué? ¿Y en virtud de qué nosotros estamos negando a gente que están cotizando su seguro? Y pidiéndole, porque lo que es más grave y lo que es para nosotros más desagradable es ver que se le quiera endilgar al gobierno la necesidad de cumplir con una cuota que no le corresponde al gobierno, así es. Porque no es el gobierno el que tiene que darle salud a los pensionados de régimen contributivo del sector público. Nosotros pagamos nuestro seguro. Pagamos lo mismo que se le paga a una AFP, a una EPS, y a todo. Entonces, igual. No puede haber discriminación. Entonces, no es el gobierno. El gobierno tomó una medida muy saludable cuando comenzó el sistema, que fue que aquellas personas que al iniciar el Seguro Familiar de Salud no habían cotizado para este nuevo sistema, buscó un fondo para que a esa persona se le diera, se le garantizara las pensiones. ¿Pero qué se ha hecho ahora? Y estamos haciendo se quiere generalizar eso. Que ahora que se pensiona, si no hay dinero en ese fondo, no le toca. Señores, eso no es para nosotros los que somos activos. Así es. Ni lo que hemos aportado ya nuestro por ciento a este sistema. Entonces, eso es algo que ha sido ya consensuado por todas las instancias del sistema. Ese punto
ya fue visto en las comisiones de trabajo del Consejo. Y hubo unanimidad de todos los sectores para ser conocido. Y de buena primera ha desaparecido de la Así del es. Consejo. No, pero Entonces, no esta situación yo creo que increíble. el 16 es lo que nosotros vamos a priorizar, porque hay cientos, hay miles de personas que en este momento se están uniendo. Claro. Es decir, a 10 años. Una gran injusticia, ¿eh? Una gran injusticia. Así es. El derecho a la salud, que es un derecho humano. No, es sagrado. Pero lo pusiste. En un país que es regido por una constitución que establece que es un país con un Estado social y democrático de derechos. Los derechos individuales de las personas tienen que ser reconocidos. Entonces, Pero 10 años, con eso 10 no se puede años de transigir. transición. Entonces, viendo la óptica que tú decías, bueno, yo he esperado muchos años. 10 años para la transición, para alcanzar la cobertura universal, ¿fue muy poco en la ley? Sí, ¿O ha sido un tema? ¿Tú no crees que ha sido un tema de voluntad? No, hay voluntad, de las partes. Hay de todas cosas, pero déjeme decirle. Y mira, digo de las partes para que no se diga del Estado y del gobierno, porque siempre oye, se le quiere echar eso a los gobiernos. Lo que sucede es que nosotros diseñamos un sistema de seguridad social para trabajadores formales y para pobres. Nosotros no nos acordamos que esta era una sociedad que era preeminentemente informal. Casi la mitad de... Entonces, esa dificultad conceptual, aunque lo Sí. pusimos muy bonito en la ley, Sí, no sí. teníamos Sí. cómo aterrizarla. Y en estos momentos yo sí creo que hay mucho esfuerzo y hay mucha voluntad política para empujar hacia la protección, porque el piso de protección social tiene que existir, tiene que darse y caminamos hacia ello. Sí. Yo creo que hay muy buen ánimo por parte del Estado Dominicano, del gobierno, de la ministra de Trabajo, del Consejo, de que nosotros podamos responder a ese reto, que es un reto de equidad Sí. que tenemos, que es de garantizar la cobertura universal. Pero creo que para la economía dominicana 10 años fue poco tiempo para universalizar. Sí, Bueno, sí. Realmente, Bueno, los nos hechos... volvimos locos. no, Pero es bueno tener una utopía. sí, El presidente bueno, plantea, sí. el presidente Soñamos con plantea eso. que al final de este próximo gobierno de él se ha alcanzado un 80% de la afiliación Eso es universal. objetivo, eso es Es objetivo. decir, que si nosotros O tenemos sea, un tú das 60%. por un hecho ya, ¿verdad? Que No, estoy diciendo lo que el presidente plantea. Ah, Sí, yo bien. lo doy por un hecho, que el presidente va a ser reelecto. Bueno, eso lo sabemos. Así es. Y que todos los sindicatos. Y que vamos a trabajar para eso. Y es que, Es verdad. y no hay No. duda por una razón muy sencilla, y es que los indicadores dicen que todo lo que son problemas sociales que ha tenido esta sociedad han sido encarados con responsabilidad. Así es. Entonces, Eso lo que no necesitamos le puede quitar. Lo que ¿eh? nosotros necesitamos precisamente seguir empujando a esa... Pero a la gente Sí, le gusta pero- oír esas promesas en números. pero- Pero yo digo, bueno, nosotros tenemos casi un 65% de la población afiliada. Alcanzar a un 80 es un 15 más. Estamos hablando, o sea, un 15% de la población más. Es decir, que estamos hablando de afiliar a 2 millones de personas. Es una gran meta. Y es 2 una, millones de personas. oye, La sociedad, y es una la meta población, mundial, ¿eh? Es no. una meta mundial. No, No, solo No, del pero país. quiero decir, al final del Sí. 2020 tendríamos 8 millones y medio de personas La afiliadas. salud debe encaminarse a eso, a la Bueno, universalización de la pasa por cobertura. ahí, pero por otro lado mejorar sustancialmente lo de aquellas personas que acceden a los centros que dan servicio a los que no están afiliados, Bueno. la red pública, para que aquellos que no puedan tener todavía el carnet tengan un sistema de salud. Rafael, Sí, tú exacto. dices que con Nercia no se puede hacer Pues, un solo programa. imagínate. Estamos Estamos requete pasado, y pasado. estamos comenzando ahora Así a entrar mismo. en calor con Doña Nelsa. Entonces, por eso la comprometí. prepara la parte 2. Sí. La parte 2. La dejamos preparada, Sí, ¿verdad? la parte 2, Bueno, Nercia. Doña Nelsia. De salud Eh. hemos hablado mucho, hemos hablado hemos quedado Pero con ese reto. te vas a Como- te vas a quedar con los como- otros temas porque se nos fue. Pero se fue el tiempo, pero que se recuerden que los padres de los afiliados son afiliados de pleno derecho a la seguridad social. Así es. Siempre y Tienen cuando Así ellas es. no sean- siempre no y son cuando- dependientes, dependientes o no trabajan. No, no. Así trabaja, es. así Ese es un gran mensaje Bueno, para... En el próximo hablaremos más extensamente de esta situación. No, hay muchas cosas. Yo quiero meterme más en salud y en presupuesto para salud, ¿eh? Sí. Bueno, Gustavo, no nos queda más tiempo, como te dije, estamos pasados, un punto interesante, doña Nelsia, para terminar nuestro programa de hoy, y como ustedes ya escucharon, está hecho el compromiso para tenerla muy pronto de nuevo aquí con nosotros, llevando estas interesantes, importantes, valiosísimas informaciones para todos ustedes que son los afiliados del sistema.
Será hasta la próxima semana con un nuevo programa de Asegure su Salud.